¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, nuevamente otro capítulo del programa habitual de los jueves de estreno. Y hoy para proponerles un tema que lamentablemente nos está afectando a todos los paraguayos y ha costado la vida ya a mucha gente. Vamos a hablar de este arbovirus terrible que nos azota. En realidad son dos los que están circulando, pero la chikungunya es la que más está azotando en este momento a la población. Y sobre todo vamos a hablar de las secuelas que tiene la enfermedad y del fuerte impacto en las enfermedades reumáticas. De hecho, haremos una introducción de lo que es este virus y por eso es que tenemos un panel de lujo esta noche que ya los voy a presentar. Está con nosotros el doctor Armando Mallorquín, él es reumatólogo. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Lilian, un gusto estar nuevamente contigo. Un placer. Gracias por su participación. También el doctor Gustavo Villar, él es infectólogo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, Lilian. Un placer. La primera vez en el programa. Sí, la primera vez. El doctor ya la segunda. Sí. Bueno, y otra persona que está por primera vez también, la licenciada María José Salinas. Ella es fisioterapeuta, una especialidad que sí o sí tiene que incorporarse con esta enfermedad. ¿Qué tal, Licen? Buenas noches, mucho gusto, mucho gusto. Un placer, muchísimas gracias por venir. Y bueno, y vamos a comenzar con el doctor Gustavo Villar, que es el infectólogo, porque vamos a hablar de qué se trata, qué es lo que trae consigo este virus, que está realmente, complicando mucho la existencia de la gente, pero sobre todo costando vidas, doctor. Es sorprendente. Porque en un principio no se habló de que tendría un impacto a nivel neurológico y estamos viendo lamentablemente que se da. Así mismo, Lilian, este es un virus que por primera vez se describió en el África en el año 1952 en Kenia. Posteriormente fue diseminándose ampliamente por el mar Índico y los primeros reportes fue en la isla de San Martín, que es una isla francesa en el Caribe, en el año 2013. A partir del 2013 fue bajando en el mapa, llegando a Colombia, a Venezuela, a Ecuador y posteriormente a lo que es Brasil. A partir de ahí nuestros primeros reportes 2017-2018 y ahora estamos actualmente en una alerta epidemiológica por esta infección. El virus del chikungunya generalmente es transmitido por el mosquito de la Aedes aegypti. Sí. Y esta Aedes aegypti vive en las casas, sí, en los baldíos y en los criaderos de mosquitos, sobre todo ampliamente en lo que es en las cubiertas, ¿verdad? Sí. Los neumáticos que se encuentran en los baldíos y en las grandes empresas que no eliminan estos neumáticos. Claro. Sabemos el origen, digamos, de dónde vienen, que están en criaderos, todo el proceso que tiene el mosquito hasta llevar, las larvas, hasta convertirse, digamos, en mosquito. Ahora, ¿qué es lo que hace que de una enfermedad como la que describían en un principio, que solamente generaba dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, se convierta ahora en un virus tan letal, doctor? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que ocurre es que este virus es, como todo virus, tiene una capacidad de hacer viremia, le llamamos nosotros, cuando el virus se replica en sangre. Entonces, al replicarse en sangre, tiene la capacidad de diseminarse en todos los órganos. Y actualmente la población más afecta son los niños menores de 1 año, son las que cursan con enfermedad grave, y los mayores de 65 años. Nuestra población mayor de 65 años, existen muchas comorbilidades. Nosotros tenemos los pacientes diabéticos, hipertensos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, son los que más están sufriendo en forma aguda esta enfermedad. Es decir, la capacidad que tiene el virus de llegar al sistema nervioso, al músculo, a las articulaciones, al hígado, es lo que le da la capacidad, si hay un daño previo, a generar mayor daño y consecuentemente una complicación, ya sea atípica o curso normal de la enfermedad, que puede llevar a la muerte. Lamentablemente también se da en gente que no tiene ningún antecedente, claro, ninguna enfermedad de base. Por eso se dan las alertas epidemiológicas, porque este virus está mostrando que tiene capacidad de mucha internación en pacientes jóvenes, en gestantes, en mayores de 65 años, en menores de 1 año, y la capacidad, o sea, las formas neurológicas
son las que se están manifestando en forma grave y sobre todo en adultos mayores y en jóvenes. Eso es lo que se ve. No hay que minimizar el hecho de que tener la enfermedad, digamos, no requiere de que yo pueda ser vista por un profesional, de que yo tenga que acudir a un centro asistencial, de que tenga que tener un monitoreo. Yo creo que por ahí también pasa un poquito las complicaciones, doctor Mallorquín, ¿no? Es así mismo, ¿verdad? Es muy importante que esa persona que está cursando con la enfermedad tenga en cuenta los síntomas de alarma, ¿verdad? Lo más característico en esta enfermedad es la fiebre es muy importante, el compromiso cutáneo, ¿verdad? El rash y el compromiso articular. El compromiso articular en estos pacientes generalmente es invalidante y capacitante, ¿verdad? Entonces eso genera una serie de trastornos también en ese paciente, ansiedad, depresión, preocupación, inclusive trastornos del sueño, compromiso laboral, ¿verdad? Porque realmente estos pacientes disminuyen la capacidad productiva, ¿verdad? Entonces es un problema social actualmente, ¿verdad? Y un problema muy grande para el paciente, ¿verdad? Entonces habitualmente el compromiso articular se da desde la primera instancia del inicio de la sintomatología. Sí. Tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad pasa por 3 fases, la fase aguda, subaguda y crónica, ¿verdad? Entonces en todo ese proceso sería bueno que el paciente sea visto por un profesional desde el día 1 hasta pasar por los otros estadios de la enfermedad para ver la evolución. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, pasando la etapa subaguda, la crónica, la subaguda estamos hablando del día 15 de enfermedad hasta los 3 meses, puede tener varias secuelas, hablando principalmente de lo que es la parte articular. Entonces puede tener muchas secuelas, inclusive trastornos ya crónicos para el paciente. Entonces por eso es tan importante la evaluación oportuna por un especialista en reumatología, ¿verdad? A partir de la etapa subaguda. Ya. De hecho que la medicación también es un poquito cuestionada, en el hecho de la automedicación está bastante cuestionada, porque conversábamos fuera de aire de la cantidad de gente que sin saberlo está consumiendo corticoides y los corticoides no son apropiados sino son prescriptos por un profesional, doctor Villar. Sí. No hay ni un estudio de los grandes países que ya tuvieron grandes epidemias que avalen el uso de corticoides en la fase aguda. ¿Por qué? Porque los corticoides producen una inmunosupresión, es decir, bajan las defensas de por sí. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es prolongar la fase virémica de replicación del virus. Y cuando más días se replica el virus, más daño puede producir en el organismo. Entonces, no se recomienda el uso de corticoides en la primera fase o en la fase aguda de la enfermedad. Claro, cuando hablamos de automedicación hablamos de gran cantidad de gente que acude a los servicios de salud y obviamente están rebasados, ¿sí? Entonces dicen, bueno, me voy a ir a casa y voy a tomar un antiinflamatorio. Y no saben que tiene ese antiinflamatorio. ¿Puede tener corticoides un antiinflamatorio? Sí, de hecho que hay ciertos medicamentos que tienen combinaciones de corticoides, tienen combinaciones de antiinflamatorios no esteroideos, son los otros antiinflamatorios, y tienen complejo B, que son generalmente antineuríticos. Eso es lo que tiene la mayoría de los medicamentos de la línea del dolor. De la línea del dolor, sí. Y dentro de esos componentes que usted describe, tampoco dice corticoides, señora, señor. Ojo. Vienen con otros nombres. Así mismo. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos nombres, doctor? Y viene con betametasona, viene con dexametasona. Atención. En la mayoría de los casos. Atención con esto. Es una alerta, es un programa que intenta también educar a la gente para que sepa que está consumiendo y que de hecho la automedicación no debe realizarse. Sí, es muy importante. ¿En qué momento interviene, licenciada María José Salinas, la fisioterapia dentro de lo que es el abordaje de la enfermedad? Bueno, en realidad desde el ámbito de la fisioterapia podemos ya intervenir cuando la fiebre va bajando, ¿verdad? Cuando el paciente está en esa etapa de una fiebre muy elevada, el ejercicio en sí debe estar muy regulado, lo menos posible. Pero apenas la fiebre empieza a ceder, que lo normal es más o menos al tercer día, si con mucho dolor articular ya está el paciente, entonces ahí ya se puede dar ciertas indicaciones que básicamente es educar al paciente
y contarle qué es lo que está teniendo, por qué le duele tanto, porque eso crea mucha angustia en el paciente, como estábamos mencionando recién, y empezar a mostrarle cómo puede moverse, porque es una enfermedad que produce mucho proceso inflamatorio, y más a nivel articular, por eso le duele mucho. Entonces está todo congestionado, y si el paciente a eso le agrega la no movilidad, el reposo absoluto, entonces eso se queda más congestionado de lo que ya la misma enfermedad produce, ¿verdad? Pero se prescribe, el médico prescribe, por ejemplo, reposo absoluto o no. Y algunas veces sí, otras veces no, está un poco mezclado todavía. De acuerdo al cuadro, ¿no? De acuerdo al cuadro, ¿verdad? Sí. Pero nosotros en rehabilitación, por lo menos ya el reposo absoluto muy raras veces se utiliza. Tiene Siempre que moverse. hablamos de un reposo relativo. Tiene que moverse. Sí, moverse, pero adaptando a la situación de cada paciente. Hablamos de un rango no doloroso. Si el paciente le duele la muñeca, que es muy típico, y puede hacer este movimiento sin dolor, pero a partir de acá hacia arriba ya le molesta, entonces en esa parte, en ese rango, no. Mover la parte que no le duele. O acompañar con ejercicios respiratorios. Estamos hablando de la primera etapa, ¿verdad? Ese cuando todavía está en cama, tercer, cuarto día, levantar los brazos, ¿Pacientes mover las internados piernas. ya están haciendo esto, Licen? Y depende mucho de los profesionales que hay en el hospital, ¿verdad? Como estábamos comentando, también es una enfermedad que todavía no se sabe mucho, ¿verdad? Al respecto. Entonces, con el movimiento de repente hay profesionales que tienen un poquito de miedo y eso también se transmite al paciente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero siempre que el ejercicio sea bien regulado, bien dosificado, ¿verdad? Con un control del profesional, no tiene ningún tipo de contraindicación, siempre que esté dentro del parámetro de lo que el paciente, de la condición que el paciente tiene en ese momento. Ya. Y por supuesto eso va a ir avanzando a medida que el paciente vaya, o sea, que la patología vaya avanzando con el paciente, ¿verdad? Bueno, está ocurriendo actualmente lo que ocurría con el COVID, que todos buscaban una prevención. Y no la prevención que es eliminar criaderos, ponerte repelente, controlar tu patio, limpiar las canaletas, sino que se está recurriendo a tomar algunos preventivos, como escuché el doctor me dijo algo de complejo B, justamente estuve viendo que hay gente que está tomando complejo B como prevención. ¿Qué me dice de esto, doctor? Bueno, como siempre, lastimosamente, antes de acudir a un médico, la población prefiere escuchar o ver los grupos de WhatsApp, Totalmente. escuchar al vecino, ¿verdad? Sí. Está de nuevo y está de moda nuevamente la ivermectina también. También. Como así mismo la ivermectina, el combinado con corticoides y el complejo B. Exacto. Y la verdad que no hay ningún estudio que demuestre que esto puede utilizarse o que va a mejorar. Que es preventivo. No es preventivo. No es preventivo. La prevención está en eliminar los criaderos de mosquitos, el uso de repelente y mosquitero en el caso de que en la familia hay un enfermo, o de igual manera el mosquitero puede indicarse en una familia independientemente haya o no un caso en la familia. Después vamos a hablar también de ese tema de la transmisión. ¿Me permite? Vamos a hacer la primera pausa de la noche. Vamos a un corte comercial agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad e innovación por apoyar este programa. Vamos al primer corte de la noche y volvemos enseguida.